Ok, vamos a empezar con nuestro proyecto de programación, el cual se basa en el emprendimiento. Este proyecto es nuestro proyecto final de la materia de programación y el tema que escogimos es el emprendimiento y buscamos, es como dar unas cosas muy básicas, conocimiento básico sobre el emprendimiento a través de lo que es programación. ¿En qué consiste esto? Básicamente es un juego, el juego del emprendimiento. Ok, entonces para empezar, primero proponemos una pregunta inicial, la cual va con un input. Ahí tiene su entrada. ¿Crees tener lo necesario para emprender? ¿Sí o no? Sí, sí, pues muy bien. Y si no, entonces te decimos, no te preocupes, lo puedes hacer. En la segunda pregunta tenemos otra entrada. ¿Sabes cómo emprender? Sí, sí, muy bien por ti. Si no, ya tienes como no. Seguido de esto, vamos a imprimir en pantalla unos tips, los cuales se requiere para ser un emprendedor. No sea uno grande, puede ser un emprendedor cualquiera, y en este caso pues es alguien que apenas está iniciando a emprender. Y ahí te damos 7 tips. Finalmente está el juego como tal. ¿En qué consiste el juego? Es que vamos a crear una empresa desde ceros. La verdad es que la administres de la mejor manera y la hagas crecer. Empiezas con un dinero inicial, el cual va a ser de 8.000, y con este vas a comprar máquinas, los cuales requieren cierta cantidad de empleados. Acá explica, una máquina vale 1.000 y una máquina requiere 10 empleados, y ahí ya de acuerdo a lo que tú decidas. Ya en la siguiente diapositiva se presenta lo que son las primeras decisiones sobre cómo vas a crear tu empresa. Tenemos la parte de los diccionarios, el cual vamos a empezar con el diccionario datos-b. Aquí es donde organizamos como tal lo que es el comienzo del programa. Entonces definimos dinero en posesión, lo que es igual a 8.000, comprar máquinas, ya sabemos que cada máquina vale 1.000, gastos de la máquina por mes vale 30, dinero obtenido vale 250, pago a empleados vale 10, empleados requeridos por máquina son 10. Y en el segundo diccionario tenemos lo que es máquina empleado o MAC-M, lo cual nos indica las máquinas totales y los empleados que se compraron al comienzo del juego, cuando se inicia la empresa. Lo otro ya está como la copia de estos datos, la copia de los diccionarios, los cuales serán utilizados en el bucle más adelante por si se desea empezar el juego de nuevo. Y la función tabla-b es una función definida en el cual se usa el bucle for para recorrer todo el diccionario e imprimir lo que es la llave y su producto o digamos a lo que equivale como tal en ese diccionario. Aquí tenemos una función de empleado, lo cual nos va a dar el valor de la cantidad de empleados. Pues aquí lo definimos como empleados to. Este empleados to, pues eso nos va a servir para cambiar el valor aquí de empleados totales. Ganancias ganancias pues depende de las decisiones de las preguntas que analizaremos más tarde y que pues corresponde pues a estos cálculos de aquí. Pues muchos de estos son variables que van a ir alterando, entonces pues dependen. Igual son ganan, también depende de ganancias T, que pues está definido en ganancias. Nosotros para las preguntas las definimos en una lista todas, junto con sus respuestas en esa misma lista. Solamente están separadas como elementos las preguntas. Cada pregunta con sus respuestas es un elemento de la lista preguntas. Bueno, se puso el /n pues para darles más presentabilidad, así como se pues, pueden ver aquí, aunque pues esto depende de otra pregunta. Y bueno, se puso un contador, que el contador básicamente lo que nos va a hacer es mostrar cada pregunta. Entonces si el contador está en 0, pues nos va a mostrar la pregunta de la posición 0 de la lista de preguntas, que pues en este caso sería la de un auto estrellado en la fachada de la empresa. Y bueno, y si pues tenemos, como son 7 preguntas, pues tenemos hasta la posición 6. Aquí tenemos la función pregunta, que pues esto es lo que nos hace es presentar la pregunta básicamente. Aquí pues tenemos que poner como global el contador, ya que pues esto también el contador nos va a servir para tomar los elementos de cada diccionario. El elemento 0 del diccionario A
es el elemento 0 de la lista A, perdón, es la lista, esta de aquí, es esta lista de acá. Esta lista 400.0.0.0.0. Y bueno, esto también nos sirve porque pues cuando llamemos a contador 0, por ejemplo la posición 0, pues estamos también llamando las posiciones 0 de A, B, C y D, que nos servirán para saber qué datos tenemos que cambiar, pues de los que ya nos mencionamos arriba, como estos de acá, los de datos sub B, Mac M. Esos son los datos que vamos a cambiar dependiendo de las posiciones. Tenemos la lista cambios, que es una lista vacía, la cual nos va a servir para asignarle a esta lista el valor de estas listas que tengamos adentro de esas otras listas. Y si nosotros queremos asignarle a cambios la lista 0, la lista de la posición 0 de A, pues entonces cambios va a tomar este valor. Pero eso solo ocurrirá cuando el jugador marque la respuesta A en la pregunta de posición 0 en lista de preguntas, un auto estrellado de la fecha de la empresa. Solo pasará cuando eso ocurra. Entonces para eso está el contador. Las consecuencias, pues con esto dependiendo de los valores de aquí, por eso pues depende de los valores de aquí que se hayan obtenido, y la lista cambios, ya que la lista cambios nos va a servir para alterar los valores como dinero, posesión, comprar máquinas, dinero obtenido y demás, que son los valores que tenemos aquí. Bueno, la primera pregunta es la que tenemos aquí, la que nos va a determinar con cuántas máquinas queremos empezar. Entonces, es todo este código de acá. Pues es la primera pregunta ya pues, formalizada aquí, y las consecuencias con cada respuesta. Pregunta C es la pregunta que se va a hacer todo el tiempo, que es poner el número de máquinas que quieres comprar. Si no quieres comprar ninguna, pon 0. La idea es que estas preguntas, después de preguntar una de estas, el siguiente mes se pregunta esta y se pregunta durante 3 meses. Entonces tú respondiste una pregunta esta y después al siguiente mes, que es el siguiente turno, se pregunta la constante. Al siguiente mes se vuelve a preguntar la constante, después se vuelve a preguntar la constante y ya en el siguiente mes se pregunta otra vez una de estas. Entonces pues aquí tenemos la pregunta constante. Se marca la respuesta y pues las consecuencias de esta, ¿no? Bueno, en inicios lo que se hace al definir inicios, se está poniendo pues la presentación junto con la tabla, la pregunta y pues la respuesta, junto con el borrar pantalla y pues las operaciones de la primera pregunta, que pues es esta, ¿no? Entonces digamos aquí pues lo podemos ver. Si yo marco B, por ejemplo, como 5 máquinas, pues entonces me hace la resta del dinero en posesión porque he comprado 5 máquinas a 1000, y pues me aparece presiona tecla para continuar, que pues es el wait que está aquí. Entonces si yo le doy G, por ejemplo, pues me borra todo con el System Clear, y pues me imprime de nuevo la tabla después de hacer sum ganan, que pues es las otras operaciones para alterar valores, que pues aquí no se pueden ver aún, pero digamos anteriormente habíamos perdido 5000, ¿no? Entonces teníamos 3000, pero aquí ya tenemos 3600, que es lo que se le añadió. Y pues ya nos aparece la pregunta constante, que es pone el número de máquinas. Y esa aparece porque ya en el programa total, en el programa finalizado, pues tenemos que inicios, y después de inicios va repeat, que repeat es la pregunta constante, es la que está aquí. Esta es la pregunta constante, también estilizada pues con el de borrar pantalla, mostrar la tabla sub B, y pues alterar los valores como el de empleado, ganancias y sum ganan, que son los que necesitamos pues para estos valores. Además de eso, con repeat tenemos que tener en cuenta, pues porque como ya vamos a hacer el while, porque si digamos el jugador llega a gastar más dinero del que tiene, pues entonces también al inicio nosotros definimos esta variable terminar igual false. Entonces lo que va a hacer es que cada vez que revise si terminar es true, pues entonces no va a correr este código. Pero pues en este caso, este código, estamos en repeat, no va a hacer este código. Cuando me pregunta funciona igual.
Entonces, en el caso de que sea true, eso ocurre cuando el dinero en posesión es menor a 0. Entonces ahí vuelve a terminar true. Entonces, como es true, pues ya no va a volver a funcionar repeat, porque pues va a dar el return, igual con en pregunta. Entonces, cuando eso pasa, pues se va a mostrar que pagaste más de lo que tenías, pierdes por bancarrota. Y pues si sigue siendo false, pues va a seguir con el else. Y pues en pregunta es igual. En preguntas son las preguntas que ya tenemos escritas antes de la lista de 7 preguntas junto con A, B, C y D. También se le hace lo mismo. Si este global si este terminar es true, pues entonces no lo lleva a cabo. Y pues con eso aquí determinamos ya una secuencia de cuántas veces queremos repetir las preguntas. El repeat 3 veces. El cuadra es la cantidad de preguntas que se va a hacer. Entonces se va a hacer una pregunta de la lista junto con 3 repeat, que son la constante. Y aquí definimos repetidera, que pues básicamente es volver a repetir cierta cantidad de código. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí con repetidera? Esto nos va a servir para después el while. Con repetidera pues estamos declarando global datos sub b, que son las y max sub m, que son los diccionarios, terminar y contador, y los tenemos que alterar para que vuelvan a ser iguales. Por eso se hacen las copias de los diccionarios. Y ya con eso, con la repetidera, pues también toca declarar terminar igual false, para que cuando vuelvan a pasarlos en pregunta y repeat, pues vuelva a correrlos y no los salte. En un rango de 7, con el bucle for que usamos, porque son 7 preguntas en total, pues ponemos cuadra, que es la agrupación de las 7 preguntas que tenemos. En preguntas son de las 7 preguntas. Y preguntas ra, que son esta acumulación de 3 repeat. Queda en true terminar, pues entonces pasaría a repetidera. Y pues ahí, dependiendo de si escribe sí, pues terminar se vuelve false, entonces el bucle vuelve a empezar. Y si escribe no, pues entonces el bucle terminar queda como true y pues se acaba el programa. Finalmente, en resumido, ok, gracias por haber llegado hasta este punto, gracias por su atención. Ya espero les haya quedado claro todo lo que son los bucles, los diccionarios, todo lo que se utilizó para crear el programa. Igual, si tienen alguna duda pueden escribir en los comentarios, y en la descripción del video vamos a dejar el código del programa.